Muy bien, ahora nos corresponde entonces ver intervalos de confianza, que este es el último intervalo de confianza que vamos a ver, para muestras pareadas, ¿ya? ¿Qué significa esto de muestras pareadas? Significa que en este caso existe correlación. Es decir, tú tienes que X e Y son dos variables de interés, ¿ya? Dos variables de interés. Pero la gracia es que X e Y se observan para los mismos individuos, ¿ya? En este caso pueden ser dos variables de interés o puede ser la misma variable medida en otra instancia, en otro instante del tiempo. Entonces lo que se hace es que se miden ambas variables, ¿ya? Ambas variables para los mismos individuos, ¿ya? Para los mismos individuos. ¿Te recuerdas que cuando tú tenías x1 hasta xn1, y1 hasta in2, eran variables que se medían sobre individuos distintos cuando medíamos la diferencia de las medias? En este caso las variables se miden sobre los mismos individuos, entonces lo que tú tienes acá es que tienes una tabla que puedes hacer donde está la muestra, donde se mide la variable x, donde se mide la variable y donde se mide la diferencia, que en este caso va a ser x menos y. ¿Ok? Entonces tú puedes decir lo siguiente, mira, vamos a tomar el individuo primero y le vamos a medir x1 y le vamos a medir y1. Y también le vamos a medir esta diferencia de 1. El segundo individuo, lo mismo, x1, x2, y2, d2. Y así hasta el individuo enésimo, es decir, xn, yn y d sub n. Entonces vas a tener n medidas para x, n medidas para y, n medidas para la diferencia. Ahora, pero ¿cuál es el gran cambio que existe con la diferencia de las medias? Es que estos n podían ser distintos. En un curso podían haber 50 estudiantes y en el otro 100. Y tú querías comparar las notas. ¿Te das cuenta? En ese caso lo podías hacer. Ahora no, ahora trabaja solamente sobre un conjunto de individuos y a ese individuo le mide las mismas variables, se miden para cada uno de ellos. Por lo tanto, los tamaños muestrales no pueden ser distintos, tiene que ser n. Entonces, en esas condiciones, lo que tú quieres es, el objetivo acá, el objetivo es encontrar un intervalo de confianza para la diferencia, diferencia de medias, y esta diferencia de medias mi sub d, la escribimos así, mira, esta es la media 1 menos la media 2. Ah, yo quiero saber cuál es la intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Tengo cantidades muestreadas y quisiera saber cuál es el intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces lo que nosotros definimos es esto, mira. Definimos mu sub d lo definimos como d1 menos d2. Y ahora definimos entonces a partir de la muestra el d promedio, que es 1 partido por n, por la suma de i igual 1 hasta n de los d sub i. Y definimos el sd al cuadrado, que son las cantidades muestrales, que es la desviación estándar o la varianza muestral de quién de los d. Esto va a ser d sub i menos d por medio al cuadrado con i igual 1 hasta n. Entonces, teniendo esas cantidades muestrales, nosotros ahora asumimos que cada uno de estos... Entonces, este es el gran supuesto. ¿Ya? Asumimos que todos estos d sub i tienen una distribución normal, y estos d sí que son i y d, con media mu y desviación estándar mu sub d y desviación estándar sigma sub d al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como tú asumes que esto es normal, lo que quieres hacer tú es un intervalo de confianza para mu sub d. Pero tú ya sabes que si nosotros hacemos una estandarización de esto, va a quedar una normal 0,1, pero cuando este es desconocido, queda una distribución normal, o sea, t-student digo. Entonces, ¿tú qué haces? Mira, yo lo que voy a hacer es tomar este d y le voy a restar mu sub d. Estoy estandarizando. Pero acá, en vez de poner sigma d, voy a poner sd al cuadrado partido por n, raíz de n. Y esto, como hemos visto, tiene una distribución t-student con n menos 1 grados de libertad. Y este es un pivote entonces para esta cantidad.
¿Es un pivote para mu sub d? Sí. ¿Por qué? Porque no depende de mu sub d. Entonces nosotros podemos plantear nuevamente esta probabilidad de que la distribución menos t de alfa medios n menos 1 es menor o igual que este d menos mu sub d partido por s d al cuadrado partido por raíz de n. Y eso es menor o igual que t de alfa medios n menos 1 y esa probabilidad es 1 menos alfa. Entonces aquí tenemos que invertir pivoteando, ¿ya? Y nosotros sabemos que el intervalo de confianza para mu sub d va a estar centrado en d más menos el valor de la t-student, que es la constante, por sd partido por raíz de n. Y este entonces es un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las muestras están pareadas, es decir, cuando existe correlación. ¿Por qué nosotros pudimos hacer esta reducción? ¿Por qué pudimos hacer esta reducción? Antes nosotros dijimos, mira, este es normal y son independientes. Bueno, ahora podríamos haber dicho esto, mira, este es normal, pero no son independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Como no son independientes, reducimos primero la información aquí, a una sola columna. Y asumimos que estos valores, entonces, estas observaciones, son normales. Pero esto nosotros sabemos que, claro, la media poblacional de la población 1 es mu sub 1 y la media de la población 2 es mu sub 2. Entonces, cuando tú estás comparando esto, te interesa comparar con el valor 0 de todas maneras, ¿verdad? Claro, porque imagínate, si tú comparas aquí con el valor 0, entonces, ¿qué tú dices aquí? Mu sub d es igual a 0, pero eso es equivalente a decir que mu sub 1 es igual a mu sub 2. ¿Te das cuenta? Si entonces el intervalo de confianza está aquí. Entonces tú dices, mira, mu sub d es mayor que 0. Pero eso es equivalente a decir qué cosa, que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Y acá lo mismo. Tú puedes decir aquí, mira, mu sub d es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que mu sub 1 es menor que mu sub 2. Entonces la pregunta ahora, tú vas a concluir igual que antes. Si el intervalo de confianza contiene el 0, tú entonces puedes decir que las medias son iguales. Ahora, te quiero hacer una advertencia. Por ejemplo, hay un caso que es muy simple de ver cuando hay correlación entre estas variables. Porque la diferencia entre este caso y la diferencia de medidas para poblaciones normales es que en este caso hay correlación y en otro caso son independientes. Fíjate lo siguiente. Tú mides un individuo y le mides la presión arterial el día de hoy y le mides la presión arterial el día de mañana. Segundo individuo, la presión arterial hoy, mañana. En individuo, presión arterial hoy y mañana. ¿Puedes asumir tú que la presión arterial de un individuo es independiente a la que va a tener al día siguiente? No es tan simple, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque una persona, o las variables que se miden en una persona, están relacionadas con lo que va a suceder mañana. Hay un perfil que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ante esa imposibilidad, ese es un caso súper sencillo en que existe correlación. Y de eso se trata entonces el intervalo de confianza para muestras pareadas. Muy bien, entonces este ejemplo ilustra lo que yo acabo de decir acerca de la dependencia. Tú tienes el porcentaje de hierro. Mira, se desea comparar dos métodos para determinar el porcentaje de hierro de una muestra. Se analizan 12 muestras con ambos métodos produciendo la siguiente información. Ahí tienes el D promedio, el SD y el tamaño de la muestra. Entonces proveen los datos de información suficiente para aseverar que en promedio el método 2 produce mayor porcentaje de hierro que el método 1. Lo que tú quieres aquí es chequear, son dos métodos para medir la misma cosa, método 1 y método 2. Entonces aquí tú tienes los individuos 1, 2 hasta el 12. Y el método 1 que hace es testear ese se le aplica, digamos, para medir. Pero el método 2 se le aplica a los mismos individuos. ¿Te das cuenta? A los mismos individuos. Por eso es que no se puede asumir independencia entre el método 1 y el método 2. Porque están tratando de medir la misma cosa. Entonces, lo que tú asumes acá es que todos estos D sub I se distribuyen normal, mu sub D, sigma D al cuadrado. Todo esto sí que sí, los D sub I sí son independientes entre un individuo y otro.
Y construís entonces un intervalo de confianza para mu sub d del 95%. Entonces, como tienes toda la información, este intervalo de confianza va a ser de la siguiente manera, de la siguiente forma. Aquí vas a tener entonces 0,167 más menos 2.201, que es el cuantil de la instrucción testStudent. ¿Te das cuenta? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que la instrucción testStudent con 0.025 y 11 grados de libertad, eso es 2.201 por la raíz de la varianza, que es la raíz de 0.0007 y partido por la raíz de n, que es 12. Y esto es igual a 0.1501 y 0.1838. Si ustedes se dan cuenta, el punto de comparación es el 0. Y en este intervalo está a la derecha, ¿te das cuenta? Entre 0.15 y 0.18. Por lo tanto, como el intervalo no contiene al 0, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la media es mayor que 0. O equivalentemente, que μ1 es mayor que μ2. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos decir es que con un 95% de confianza, ¿ya? Con un 95% de confianza, concluimos que existe diferencia entre los valores medios. ¿Ya? Existe diferencia entre los valores medios. ¿Ya? Los valores medios de ambos procedimientos. Y eso es lo que nosotros podemos concluir. Recuerda que si el intervalo hubiera contenido el 0, no hay diferencia significativa entre los tratamientos. Y si es menor que 0, entonces sí hay diferencia. En este caso hay una diferencia positiva, por lo tanto μ1 es más grande que μ2.